Hola, bienvenidos al capítulo 17 de Cívica Popular, capítulo que hemos denominado editorial. Primero que todo, vamos a hacer una aclaración. Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad mía, no de otras personas que puedan aparecer en otros podcasts, ¿ya? Sino que de Carlos Muñoz Lecerf, quien les habla, ¿ya? Y es por eso que es una editorial. Normalmente, los capítulos de Cívica Popular se concentran en entregar textos legales, el texto constitucional, proyectos legales, proyectos constitucionales, y después en un apartado, mi opinión o crítica, ¿cierto? Sin embargo, en el capítulo de hoy día va a estar un poquito más combinado, va a haber entre opinión personal e información, ¿ya? Y es por eso que me gusta aclarar esto, ¿ya? Porque es importante saber diferenciar la información fidedigna, ¿cierto? De la opinión de una persona. Y asimismo, entre las opiniones es bueno destacar aquellas opiniones que son informadas. Yo intento ser lo más informado que puedo y basado a la información que obtengo es que emito opinión. ¿Bien? Bueno, ¿de qué trata la editorial, este capítulo 17? Eh, lo que ha acontecido en el último tiempo, ¿ya? Hay serios problemas de seguridad a nivel nacional, ¿ya? Y han acontecido hechos bastante fuertes, ¿cierto? Que tienen que ver con homicidios y actos delictuales que no solo han afectado a civiles, sino que también a uniformados. Desde ese punto de vista, eh, preferí realizar esta suerte de editorial para recabar una serie de comentarios que se dan en redes sociales. Comentarios que son temas frecuentes. ¿Ya? Ahora, son temas frecuentes no solo en redes sociales, sino que además em, en clases. Cuando uno conversa con los alumnos lo preguntan. Por tanto, vale la pena realizar una aclaración para el público general. ¿Ya? Vamos viendo tema por tema. Yo he titulado temas frecuentes y los vamos conversando con lentitud. Bien, ahí tenemos un primer tema frecuente. Leyes versus facultades ejecutivas. Para quienes vieron el capítulo 16 de Cívica Popular, podrán haberse enterado de mi postura bastante crítica respecto a la ley prácticamente, porque ya fue promulgada el día de hoy, el día, bueno, era 6 de abril, ahora ya estamos a 7 de abril, em, la ley Naín Retamal, ¿cierto? ¿Crítica en qué sentido? En que se enfoca, o las grandes modificaciones que realiza, es agravar las sanciones contra delitos que se realizan a carabineros, en que ellos son víctimas, y al mismo tiempo un apartado que se denomina legítima defensa privilegiada de carabineros. ¿Ya? Capítulo 16 detalla muy bien este último punto. Em, ¿Por qué uno critica esta normativa? Porque se considera poco efectiva o se considera, por decirlo así, populista. Alguien me preguntó por qué lo considero punitivismo populista o eh, derecho penal populista. Porque ese proyecto de ley o ley Naín Retamal postula una teoría que aumentando las sanciones se dejarán de cometer ciertos delitos. Los grandes números, las estadísticas, demuestran que el endurecer ciertas sanciones para algunos delitos no genera un cambio en la población delictual. ¿Ya? Esto básicamente puesto que muchos de esos delitos son cometidos en situaciones de presión, en situaciones en que el delincuente no le queda más que, o en los actos que realiza se le presenta una situación de violencia y comete delito, mata, hiere. ¿Ya? Cuando a un delincuente lo van a atrapar, dispara armas. Cuando a un delincuente se le oponen al robo y representa a sí mismo una agresión para él, dispara o hiere con un arma blanca. Eh, en esos instantes en que ocurre, en esos segundos, difícilmente un delincuente va a proceder a analizar si es que va a cometer o no ese preciso delito de homicidio o lesiones. ¿Ya? Por tanto, el endurecer las penas hay que considerarlo como una política que busca sancionar fuertemente ciertos delitos,
pero en ningún momento tiene un efecto preventivo que sea real, efectivo o amplio, ¿ya? Muchas veces el mejor ejemplo en estos asuntos, recuerdo mucho los casos de, ¿se acuerdan que les denominaban delitos pasionales? Para aquellos delitos en que ocurrían entre pareja. Muy mal llamados delitos pasionales, porque básicamente hoy en día decimos son femicidios. En ese tipo de delitos, la persona enajenado por alguna suerte de enojo cometía los delitos, pero en ningún momento se planteaba la posibilidad o calculaba sobre su sanción. Pasa algo similar con cierta criminalidad. En las situaciones de presión o de encierro o de peligro, los delincuentes, los criminales, no proceden a calcular o preocuparse sobre años más o años menos que van a hacer en la cárcel, sino que disparan un arma, hieren a una persona y arrancan. Su misión es arrancar y para ellos eso va a ser lo exitoso. Si los atrapan, el cálculo de la cárcel es algo que se realiza posteriormente. Obviamente hay personas que tienen por carrera el cometer delitos, ¿ya? Em, y estas personas a veces, claro, tienen una experticia respecto al derecho penal. Siempre nos cuentan la leyenda de alguien de algún delincuente de carrera, que sabe más derecho penal que un propio abogado, ¿ya? Sin embargo, esas son percepciones personales, son, por decirlo así, leyendas personales, y lejos de la realidad de las estadísticas, que son aquellas a través de las cuales creamos o se generan las políticas públicas, ¿ya? Por tanto, hacer caso a lo que dice la política criminal, hacer caso a lo que dicen los estudios de criminología, para darse cuenta que en realidad estas políticas tienen un objetivo populista, de calmar a las personas, de indicarle, mire, estamos haciendo absolutamente todo lo posible para evitar la comisión de estos delitos. Pero la verdad es que esta normativa de carácter legal está lejos de conseguir un efecto importante. Es más, en el caso de la ley Naín Retamal, se genera un serio problema en que se pone en peligro la vida de personas inocentes, puesto que, hay que decirlo, se da una falsa sensación al uniformado de que podría eventualmente percutar un arma sin consecuencias, como quien diría disparar y después preguntar, en el caso más extremo. Sin embargo, esa misma falsa sensación va a terminar perjudicando al mismo uniformado, quien va a disparar con confianza, pero al cometer un error, igualmente la presunción de la que estaba siendo, digamos, con la cual estaba siendo protegido, no va a aplicar a ese caso. Entonces, ¿qué tenemos? Una incitación a percutar más armas en casos de violencia, una incitación a caer en eventuales errores y con un resultado de muerte y un carabinero que de todas formas va a tener que ser procesado. Entonces, nos preguntamos y nos sentamos así a reflexionar en qué ayuda esta normativa, más que darle la sensación a la población de que se estarían tomando todas las medidas, ¿ya? Por el contrario, ¿dónde se toman las medidas correctas? ¿Dónde se van a tomar? Van a ser en la normativa de carácter ejecutivo, que es lo que vamos a pasar a revisar en este momento. El día de hoy, em, el gobierno tomó una serie de medidas que estoy revisando en este momento en mi teléfono, ¿ya? Uno se preguntaría qué tipo de medidas tomó y si era necesaria la ley Nain Retamal para ello. Si yo me pongo a leerlas, dice lo siguiente. Por ejemplo, estoy mirando las noticias sobre las medidas que tomó el gobierno. Dice, adelantar el plan trabajado desde el verano de intervención de comunas con hechos más violentos. Intervenir 30 comunas que concentran un tercio de la población y la mitad de los delitos violentos, con foco en pandillas y narcotráfico. Enfatizar la regulación del tráfico de armas. Deterioro barrial es un plan para que cada comuna tendrá un plan específico. Reforzar el trabajo policial y de fiscalía para dar con responsable de ciertos hechos anteriores. Pedir colaboración a ciertos equipos especializados. Adelantar planes de reforzamiento de dotaciones. Y la fiscalización dice foco en fiscalización
trabajando con diferentes organismos, ¿ya? Esas son medidas que tomó el gobierno el día de hoy. La pregunta es, bueno, mm, ¿era necesaria la ley Nain retomar para tomar esas medidas que parecieran mucho más efectivas que las que acabamos de conversar y criticar en definitiva? Y la verdad es que no era necesario. Lo que ustedes tienen en pantalla es el marco normativo de Carabineros, ¿ya? Y como pueden ver, hay una serie de normativas de carácter legal. O sea que si queremos modificar alguna de estas normas, claro, necesitamos al Congreso, necesitamos los votos de un procedimiento legal. Sin embargo, mientras vamos bajando, nos empezamos a encontrar con distintos decretos, em, decretos ley, ¿ya? De la dictadura, decretos con fuerza de ley que también pueden ser actuales, ¿ya? Y decretos supremos que son propios de el presidente de la República. Por ejemplo, el decreto con fuerza de ley está el Estatuto del Personal de Carabineros. Para modificar el Estatuto del Personal de Carabineros necesitamos un decreto. Asimismo, pueden ver que hay otros decretos que se refieren a documentación, otros reglamentos de carabineros, disciplina, control de artes marciales, control de armas, de la organización misma, sumarios administrativos, armamento y municiones para carabineros, uniformes, equipo de personal. Entonces, a esta altura yo me pregunto, ¿era necesaria la ley? ¿Qué mejoras implica la ley que no se pudieron conseguir mediante el cambio de decretos, el cambio de normativa de carácter reglamentario, que es infralegal? Pausa de explicación. Recordemos que la pirámide normativa, ¿cierto? Arribita está la Constitución. En el piso de al medio encontramos los distintos tipos de leyes, ¿ya? Ley interpretativa de la Constitución, ley de quórum calificado, ley orgánica constitucional, ley ordinaria, todas en el mismo piso. Y abajito de ella están las normas de carácter reglamentario, en el cual podemos encontrar desde reglamentos del presidente de la República hasta decreto de alcaldicio, ordenanzas, ¿ya? Muy amplio. La materia que estamos viendo aquí es materia normativa de carácter reglamentario, es infralegal, por tanto no requiere intervención del Congreso mayormente para su modificación. A menos que queramos que este decreto se extienda mucho más en sus facultades, mucho más allá de la ley y de la Constitución, y claro, ahí necesitamos intervención de tanto de reforma constitucional como de una modificación legal. Pero en la medida que eso no sea necesario, cambiar este tipo de normativas como respecto a los uniformes y equipos de carabineros en materia infralegal, corresponde a las autoridades del gobierno, ¿ya? Incluyendo, por ejemplo, los asuntos de vehículos, ¿ya? De disciplina, vigilancia y seguridad territorial, protocolos de mantenimiento de orden público, doctrina y código de ética, uso de la fuerza. ¿A qué voy con este comentario? Si a mí me dicen que era necesario una reforma legal para que Carabineros empezara a operar de cierta forma que queremos, me parece que en parte puede ser verdad respecto a ciertos puntos, pero respecto al grueso de sus actividades diarias, estas son reguladas por normativa de carácter reglamentario, cuya modificación depende de este gobierno, así como dependió también de los gobiernos anteriores. Por tanto, ¿dónde están las reales medidas efectivas de mejora en el combate contra la delincuencia y la seguridad de los civiles y al mismo tiempo la seguridad de carabineros? Se encuentran a nivel ejecutivo, en las facultades que tiene el gobierno y los gobiernos anteriores. Por ley, claro, podemos conseguir efectos similares, pero en ningún momento la ley Naín Retamal significa un aporte como el que podría llegar a significar la mejora a nivel de decretos, la mejora a nivel de reglamentos, que es donde está el detalle, que es donde está e indica qué es lo que viste Carabineros, cómo se protege Carabineros, cuáles son los protocolos de actuación frente a la detención de un vehículo, cuál es el protocolo de actuación ante una llamada. A eso va el punto.
Por eso el tema frecuente es leyes versus facultades ejecutivas. ¿Por qué la última ley aprobada no nos parece efectiva? Nos parece populista, apresurada y para dar un efecto de seguridad. Pero la real medida, donde realmente va a funcionar el asunto, va a ser a nivel ejecutivo. ¿Ya? A mi parecer, la ley Nain Retamal da una mala sensación. ¿En qué sentido? En que incita a ciertas actitudes temerarias por parte de los uniformados, quienes se van a sentir protegidos, pero no van a estar realmente protegidos, porque a la hora de efectivamente cometer un error, así como antes y ahora, igualmente van a ser procesados. Entonces está dando una mala sensación de seguridad. El tema es que esa mala sensación de seguridad va a tener un resultado muy grave. Y ese resultado grave va a ser, puede ser la muerte de una persona. Bien, a eso va lo de leyes versus facultades ejecutivas como tema. Si ven que me tomo varias pausas es porque aún sigo con algo de amigdalitis. No me he podido recuperar porque he estado haciendo clases. Entonces tiendo a pausar el video, a tomar un descanso, tomar un poco de agua y continuar. El siguiente tema frecuente es armas y defensa para carabineros. Un argumento recurrente en Internet, es decir, que no podían usar sus armas. Carabineros siempre ha podido usar sus armas. Hay un protocolo para ello. Ese protocolo se encuentra a nivel reglamentario. ¿Era necesaria una ley para modificarlo? No, no era necesaria una ley. Incluso, por ejemplo, aquí les muestro en pantalla, ahí hay un reglamento. Está en el marco legal. Usted coloca en Google marco legal carabineros y les va a aparecer lo que estamos revisando. ¿Ya? ¿Qué es lo que hay que mejorar en definitiva? El entrenamiento y los protocolos de actuación. ¿Ya? Em, Carabineros puede defenderse con un arma. Siempre ha podido. Y asimismo, en toda democracia, las personas son responsables de sus actos. Em, por tanto, si un carabinero hace mal uso de su arma, tendrá que dar las justificaciones. Y en una de esas son errores que son excusables. ¿En qué sentido? Imprevisibles. Y también puede existir los casos que sean una efectiva negligencia o imprudencia. O como muchas veces podríamos decir, una impericia. La verdad es que faltaba entrenamiento. Y ahí quien falló, más que el carabinero mismo, fue la institución. ¿Ya? Por tanto, armas y defensa siempre ha podido usarlas. ¿Ya? El tema es que no es un uso discrecional. Y en ningún momento puede existir un uso discrecional. Vamos avanzando y otro tema frecuente es si son efectivas o no el aumento de las penas. Yo creo que las penas tienen muchas veces un efecto vengativo, hay que ser sincero. Eh, si uno sufre un delito o un familiar sufre un delito, la sensación personal, completamente entendible y que probablemente a todos nos pase, es que queramos ver a esa persona encerrada, a lo menos de por vida. Consideramos eso. Sin embargo, es una sensación de tranquilidad para las víctimas o los familiares de las víctimas, pero en ningún momento es una medida efectiva de prevención, ¿ya? Ese es el tema. Em, yo creo que existen delitos más reflexivos que se cometen con mayor tiempo. Pensemos delitos de cuello y corbata, donde claramente ahí las partes pueden reflexionar sobre los riesgos que están cometiendo. Pero en aquellos delitos que se cometen con rapidez, aquellos delitos que se cometen con violencia del momento, el delincuente no anda con una calculadora, como bien dijimos. Por tanto, ¿para qué es efectivo el aumento de las penas? Para dos cosas en definitiva. Para dejar un poco más tranquila a las víctimas, lo cual es, entre comillas, válido, hay que decirlo, y para sacar de la sociedad a una persona que consideramos peligrosa y dejarla apartada por mucho más tiempo. Yo creo que por ahí va el tema de las penas. ¿Ya? Sin embargo,
nuestra mente no se puede nublar a la hora de pensar en cuánto vamos a sancionar a estas personas. Yo creo que la encierren de por vida, porque esa es una sensación personal, es una sensación, una percepción personal y, y los intereses públicos no son personales, tienen que obedecer a intereses públicos. Por tanto, por más que querramos ver a una persona encerrada, quizás la condena correspondiente son 10 años. ¿Nos vamos a quedar con un sabor amargo? Sí. Em, mal, mal aplicado, mal aplicada esta idea por parte de ciertas personas que la verdad es que quisieran aplicar penas gigantes para cualquier delito, ¿ya? Em, no funciona como prevención. No funciona como prevención, de hecho lo que hacen es generar una población asustadiza, porque finalmente quien le tiene un efectivo miedo a las penas es una persona inocente que podría imaginarse que ante un error podría haberse involucrado en un hecho como ese, que lo imputen erróneamente. Es una suerte de pesadilla, ¿cierto? Así que eso respecto a la efectividad que tengan este aumento en las penas. Otro tema frecuente es la confusión que existe con los derechos humanos. En redes sociales es un lugar muy violento. Por más que lo utilice como plataforma para compartir información, para compartir opinión, para interactuar con ustedes, es un lugar bastante violento, del cual de una u otra forma todos somos víctimas digitales, ¿cierto? Dentro de esa vorágine de violencia en redes sociales, hay dos frases que siempre llaman la atención, que dicen fuera ONU o fuera los derechos humanos, o que dicen que los derechos humanos son un tema de izquierda. Esto no va a ser una clase de la dignidad humana ni de los derechos humanos, así que vamos a intentar hacer una argumentación un poco más breve. El artículo quinto de nuestra Constitución establece como límite a la soberanía los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, básicamente los derechos humanos. Ese es un límite a la soberanía. El soberano en Chile es la nación, esta identidad nacional. Insisto, estoy relatando lo que dice la Constitución, no es opinión propia. Em, la nación es esta identidad nacional, este pueblo que toma conciencia de sí mismo, nuestro pasado, presente y futuro, ¿cierto? Como algunos profesores lo indican, em, que es ejercida la soberanía, se ejerce mediante el pueblo, quienes son aquellos que pueden votar efectivamente, el cuerpo electoral organizado según el Tribunal Constitucional. Entonces tenemos un soberano que es la nación. Esta soberanía se ejerce por aquellas personas que pueden votar, las que denominamos como pueblo de acuerdo a lo que hizo el Tribunal Constitucional. Em, y en este ejercicio existen límites, y uno de estos límites son los que acabo de mencionar, que es los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, ¿ya? También podemos hablar de las garantías que se encuentran en la Constitución y los tratados internacionales que versan sobre este tipo de materias. Em, ¿Por qué es un límite a la soberanía esto? Eh, si nos vamos un poquito más atrás, pongamos el ejemplo de un soberano absoluto, como podría ser eh, un rey previo a la Revolución Francesa, ¿cierto? Un rey absoluto, un monarca absoluto. Podía hacer lo que quisiera. Con el tiempo nos damos cuenta que, bueno, el soberano no es un monarca, sino que el soberano es la gente, ya sea llámese nación o llámese pueblo. Sin embargo, por más que sea el pueblo o la nación, tampoco pueden hacer lo que quieran, porque estimamos que las personas como nosotros, los seres humanos, somos dignos todos. Por tanto, no podemos llegar y atropellar ciertos derechos por más que nos creamos un pueblo soberano. Yo se lo ejemplifico de esta forma a los estudiantes. Em, por más que estemos el 100% de acuerdo en Chile, no podríamos instaurar como legal la tortura, ni aunque estuviese todo el soberano de acuerdo, todo el pueblo soberano de acuerdo, puesto que la tortura atenta contra derechos esenciales de la naturaleza humana, la dignidad humana, no solo a nivel nacional respecto a las garantías constitucionales que se encuentran en nuestra Constitución, sino que también en tratados internacionales, ¿ya? Ese es el límite.
Quizás un monarca francés sí pudo haberlo hecho, pero nosotros no. Somos una civilización más avanzada. Y esto aparece en nuestra constitución, ¿ya? Em, Tiene un objetivo esta situación, que justamente no permitir atropellos a los derechos humanos. Los derechos humanos siempre han existido, su reconocimiento es una idea que parte en el siglo XX, siglo XXI, ¿cierto? De a poco y paulatino. Los vamos reconociendo, no los vamos inventando. Entonces, lo primero es, bueno, la frase salirse de los derechos humanos es imposible. Son derechos que emanan de nuestra naturaleza, porque somos personas dignas. No es posible. Y los derechos humanos no son una invención de izquierda, eh, existen siempre y su reconocimiento se hizo, por decir, formal a partir de las guerras mundiales. Ocurren una serie de atrocidades cometidas por los estados, ya sea contra su propio pueblo o contra pueblos vecinos, y había que, en definitiva, definir y obligar a estos estados a través de sus fuerzas militares, sus fuerzas armadas o como se llamen, eh, había que impedir que siguieran haciéndolo y buscar una forma de obligar a la comunidad internacional que dejara de hacerlo. ¿Ya? Em, Podemos, como Estado, aceptar esta situación, como nación, aceptar que existen estos derechos esenciales de la naturaleza humana y estos derechos humanos, pero de la misma forma no podemos empezar a hacer excepciones, porque las excepciones relativizan estos derechos. Y quizás el día de hoy yo me pueda encontrar aquí tranquilamente hablando frente a un micrófono, pero a futuro alguien podría considerar que esto es una actividad delictiva y podría considerarme apto un sujeto al cual se le violen sus derechos sin ningún problema porque estaría cometiendo un delito. Entonces, no hay que relativizar los derechos humanos porque a futuro se puede relativizar cualquier cosa, ¿ya? Em, entonces, por ejemplo, ahí apareció un alcalde en Santiago diciendo, una alcaldesa, diciendo que se violaron algunos derechos humanos porque hubo que defenderse. La defensa es perfectamente compatible, no hay ningún problema en eso. La defensa, una legítima defensa, no va a violar derechos humanos. Ese es el asunto. ¿Ya? Por tanto, no hay que relativizar los derechos humanos. Em, Ahora, respecto a la ONU, que dicen fuera ONU, que es bastante ridículo. Hoy día hubo una manifestación a favor de carabineros y está bien que la gente se manifieste, no hay problema en eso, pero hay que cuidar las consignas. Entonces, había una persona con un letrero que decía fuera ONU. Es un poquito fuera de lugar, ¿cierto? Justamente la Organización de Naciones Unidas también nació a partir de las guerras mundiales y ahí está hoy en día alojada esta Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces, insisto, hay que cuidar un poquito la educación. Hay que intentar difundir esta idea. No, no son ideas zurdas, no son ideas de izquierda, son ideas, son conclusiones a las que llegó la humanidad en sus peores momentos. ¿Ya? Eh, Ahora pasa lo siguiente. Yo les mencionaba que los derechos humanos nacieron como una forma de defender a las personas respecto de los estados, ¿cierto? Porque los estados cometían atrocidades con su población y con las poblaciones vecinas. El estado es el destinatario de estas obligaciones. Los derechos son de las personas humanas. Y yo explicaba, ojo, las personas como nosotros tienen que ver respetados sus derechos respecto del Estado y de sus agentes, agentes armados, por ejemplo, los uniformados. Entonces es importante entender que todo el aparataje estatal, incluyendo sus uniformados, tienen que respetar los derechos humanos de las personas. Los carabineros, como son personas humanas, también tienen derechos humanos, pero respecto del Estado, ¿ya? El Estado debe propender a su seguridad, a su preparación correcta, a su buen entrenamiento y a entregarle posibilidades de defensa en el ejercicio de su trabajo. Entonces, si un carabinero vio afectado su derecho humano, es porque el propio Estado se lo ha afectado. ¿Ya? Eh, fuera de esos casos, fuera de esos casos, lo que tenemos es em, crímenes. Si una persona comete un acto contra un carabinero, es un crimen agravado. No solo habrá atentado contra el bien jurídico vida de una persona, sino que además contra el bien jurídico, buen funcionamiento de la administración del Estado o el orden público.
Entonces es un delito que es agravado, está más sancionado y explícitamente más sancionado ahora, y ya lo estaba antes, ojo, que el atentar contra la vida de un civil. No porque el carabinero sea más importante, sino porque se ha atentado contra la persona. Pero además hay otro bien jurídico afectado que puede ser el Estado mismo, como su funcionamiento del Estado o el orden público. No es necesario hablar de derechos humanos cuando una persona atenta contra la vida de un carabinero, porque ya existe esta figura de criminalidad agravada. Cuando hablamos de derechos humanos y su afectación, estamos hablando de las actividades del Estado y sus funcionarios para con los civiles e incluso para con los carabineros, pero es siempre el Estado. ¿Bien? Hoy en día, claro, la normativa avanza y podemos encontrar algunos casos que nos entregan dudas. Eh, por ejemplo, a nivel laboral encontramos la tutela de derechos fundamentales. Ahora, es una situación especial. ¿Por qué es una situación especial? Es que hay una vulneración de derechos fundamentales, pero que no corresponde al Estado, pero sí a una persona que se encuentra en una situación de superioridad, como puede pasar con el empleador, ¿cierto? El empleador se encuentra en una situación de superioridad respecto a su trabajador que está bajo subordinación y dependencia. Asimismo, las situaciones de vulneración de derechos fundamentales en materia laboral por parte de compañeros de trabajo son responsabilidad del empleador, porque el empleador, estando en esa posición superior, debió haber precavido ese conflicto y haberlo solucionado. Entonces, como pueden ver en el caso de materia laboral, cuando se da la tutela de derechos fundamentales, es porque se estima que hay una situación quizá no tan de superioridad entre el civil y el Estado, pero igualmente hay una situación de pseudo superioridad entre el trabajador y el empleador, que está en ventaja. ¿Bien? Entonces, que no se nos confundan eso. Eso es una situación particular. La verdad es que la historia de los derechos humanos indica que quien está obligado a su cumplimiento es nada más ni nada menos que el Estado y sus agentes. Asimismo, respecto de sus propios agentes. Bien. Por tanto, los delincuentes tienen derechos humanos, por supuesto que tienen derechos humanos. Son personas humanas que por distintas razones han tomado decisiones equivocadas. ¿Se les debe sancionar fuertemente? Por supuesto. ¿Se les debe encarcelar incluso con presidio perpetuo? Por supuesto. Sin embargo, nuestro enojo particular de que han herido a alguien cercano o han afectado a alguien cercano no puede hacernos entender que puedo exigir personalmente una sanción indigna para un ser humano o que atenta contra su dignidad de ser humano. Puesto que una vez más sale esta frase, ¿cierto? Las políticas públicas se realizan mediante grandes números estadísticas y no por percepciones personales, ¿ya? Yo puedo estar muy enojado de un delito que me han cometido, pero el Estado tiene que ser imparcial y debe aplicar sanciones conforme a el respeto de la dignidad y los derechos humanos, ¿ya? Por más que estemos enojados. Ese es un tema esencial. Em, a la hora que decimos que podemos aplicar en este caso una sanción más fuerte, incluso, por ejemplo, una situación como tortura, no, no se puede. No se puede. Em, porque empezamos a relativizar de a poco cuándo se deben cumplir o no los derechos humanos, que es el gran error que ha cometido, por ejemplo, la alcaldesa, que habló sobre que se habrían cometido vulneraciones a los derechos humanos porque se habían defendido. Eso no, no se dice en ninguna democracia decente. Bien, así que ahí tenemos una explicación respecto a los derechos humanos y la delincuencia y me gustaría ver la gente más educada en ese aspecto, pero la verdad es que se ha demonizado mucho el término derechos humanos, se ha demonizado mucho el término ONU, ¿cierto? Más me interesa obviamente derechos humanos, propiamente tal. Ojalá esa situación cambie a futuro. Hablando de otro tema frecuente, em, en particular, el alcalde de Carter, las municipalidades y el orden público. A ver, partamos por lo esencial. Quienes están a cargo del orden público son las fuerzas de orden y seguridad pública en la calle misma, pero quienes están detrás de ellos son, bueno, el gobierno, el Ministerio del Interior, el presidente. Les voy a mostrar en pantalla la Constitución, artículo 101, ¿ya?
El capítulo 11 de Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública. Miren, vamos leyendo y vamos entendiendo un poco. Dice, las Fuerzas Armadas, o sea, Ejército, Armada, Fuerza Aérea, están dependientes del Ministerio de Defensa Nacional. Perfecto. Em, Están constituidas única y exclusivamente por el Ejército, ahí está, y existen para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional. El término seguridad nacional suele asociarse a la seguridad exterior. El concepto seguridad nacional, seguridad exterior sobre invasiones organizadas, ¿cierto? Amenazas externas, no uno o dos ciudadanos intentando pasar ilegalmente. Se refiere a un tema de conflicto con organizaciones exteriores y países, ¿ya? Que puedan significar una amenaza al territorio, a la población, qué sé yo, ¿ya? Sin embargo, hoy en día hubo una modificación constitucional. Se permite que las Fuerzas Armadas también verifiquen a nivel interno eh, la seguridad de infraestructura crítica y al mismo tiempo fronteras. Por tanto, igual están realizando funciones que no son propias de seguridad nacional, tienen que ver más con temas de orden público. Y si hablamos de orden público, pasamos al siguiente inciso que dice, las fuerzas de orden y seguridad pública están integradas solo por carabineros e investigaciones, la PDI, ¿ya? Constituyen la fuerza pública y existen para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público, la seguridad pública interior, en la forma que lo determinen sus leyes orgánicas, dependientes del Ministerio encargado de la Seguridad Pública, que en este caso es el Ministerio del Interior, ¿ya? Entonces ahí nos está diciendo, mire, carabineros e investigaciones son los encargados del orden público, ¿ya? De paso, hay que decirlo y aclararlo, la Fuerza Armada y Carabineros como cuerpos armados son esencialmente obedientes y no deliberantes, no deben realizar una opinión política al respecto y deben siempre obedecer al poder civil. Hoy día vi un comentario que decía que una novedad que iba a traer el proyecto constitucional es que las policías iban a estar sometidas al poder civil. Y había gente que se espantaba, decía, esto va a ser como Cuba, como Venezuela. Y, y era como, pero nadie leyó el artículo 101, que eso ya actualmente existe, ya está. Pasó también con el proyecto constitucional el año pasado. La gente se espantaba porque el proyecto constitucional decía la palabra espiritual y decía esto ya se puso pachamámico en un sentido muy peyorativo, muy discriminador, por decirlo así. Y la palabra espiritual ya está en nuestra constitución actual. Se refiere a un tema específico, no pachamámico, como dirían ellos. Entonces, pasa que muchas veces caen en la ridiculez de burlarse sobre situaciones actuales que son existentes anteriormente. ¿Ya? Las Fuerzas Armadas y Carabineros no es una novedad que van a quedar bajo el poder civil. Actualmente están bajo el poder civil y son obedientes, como dice, son esencialmente obedientes. ¿Ya? Dependen de determinados ministerios. Son profesionales jerarquizados y disciplinados. Entonces, con esto podemos entender, bueno, ¿quién está a cargo del orden y seguridad pública? Es justamente, en particular, Carabineros, ¿ya? PDI también. ¿Cómo llegamos a que una municipalidad y un alcalde, el alcalde eh, Carter, como algunos le dicen, eh, pueda haber llegado a demoler casas de narcotraficantes? La explicación la encontramos en la otra normativa que tiene que ver con Ley General de Urbanismo y Construcción y la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. ¿Ya? Vamos bajando por aquí y vamos a encontrar qué es lo que le corresponde a las municipalidades. ¿Ya? Aplicar la ley, Ley General de Urbanismo y Construcción, la ordenanza y otras normas relativas a esos asuntos. Ya, perfecto, ningún problema. Ahora, si avanzamos, vamos a encontrar el artículo 20. Ahí está, el artículo 20 de sanciones, que habla incluso de paralización de obras, de demolición de obra. Y dice, la municipalidad que corresponda, la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda o cualquier persona podrán denunciar ante el juzgado de policía local el incumplimiento de las disposiciones de esta norma. ¿Cuál es la forma de proceder? Espero, por parte del alcalde Carter. Básicamente, determina que hay una construcción irregular, hace la denuncia en el juzgado de policía local, logra la sanción, ejecuta la sanción. Y como es una sanción que viene además de autoridades judiciales, em, puede asistir con carabineros. Bien, ¿cuál es el problema en esto? Que la finalidad de esta norma es otra, ¿cierto? Es una finalidad que tiene que ver con construcciones irregulares. La mayoría de las personas que han lidiado con construcciones irregulares saben que
por más construido que esté una obra, usted siempre puede ir a regularizarla. 5 años de construcción, 10 años de construcción, y puede ir y regularizar, ¿ya? Lo ideal es pedir permiso antes, porque al mismo tiempo así vas a ver la constructibilidad de la obra, si puede hacer ese segundo piso, si puede hacer esa ampliación, qué sé yo. Pero si no, puede ir a regularizar, y si la ampliación o la construcción que sea cumple con la normativa, le van a dejar mantenerla y regularizarla. Selectivamente, el alcalde Carter elige que no se regularicen ciertas construcciones o ampliaciones y simplemente eh, instruye que se demuelan, ¿ya? Dentro de sus facultades, insisto, no está haciendo nada fuera de sus facultades. Pero es bastante selectivo. Destruyo estas casas, pero no destruyo otras, porque las otras normalmente no pertenecen a narcotraficantes y prefiero que la gente las regularice, ¿ya? Hasta ahí nos parece, mira tú, qué excelente medida. El tema es el siguiente, que lo que está haciendo el alcalde Carter es ocuparse del orden público. Lo está tomando eso, que tiene otra finalidad, ¿ya? Es una normativa con una finalidad de plan regulador, constructibilidad, ¿cierto? Normas de construcción, que en Chile son bastante importantes, por lo demás, por los temas de los terremotos, bien sabemos. Em, pero está utilizando otra finalidad, a orden público. Entonces cabe preguntarnos, ¿no estará cometiendo alguna ilegalidad e incluso alguna inconstitucionalidad en su actuar, aprovechándose del término de la norma? Alguno dirá, es que el efecto es bueno, el efecto es la destrucción de una casa que estimamos que pertenece a narcotraficantes. El tema es el siguiente, además, ¿qué tan bueno es? Es una casa. Los narcotraficantes no desaparecen, pueden continuar ahí, el negocio no termina, ¿ya? Los narcotraficantes no suelen ver destruido su negocio por destruir su casa. Pero el efecto mediático es bueno. La gente ve que su población ya no está esos narcos y se dio un mensaje directo de que no se iba a tolerar su presencia ahí. Ese mensaje pareciera ser bueno. Pero por otra parte tenemos dos efectos que sí son malos. Tenemos un efecto en que un alcalde está dando precedente de que puede excederse en sus funciones. Un alcalde, una alcaldía, una municipalidad tiene muchísimas otras funciones. Y entre ellas una optativa es de orden público. Una optativa tiene que ver con seguridad pública. No es obligatoria, ¿ya? Em, Puesto que esto es tarea del gobierno central, del ministerio, de las fuerzas de orden y seguridad pública. Entonces, cabe preguntarse qué está dejando de hacer ese alcalde en el bienestar, por el bienestar de su alcaldía, para ocuparse discrecionalmente, porque él lo desea, sobre estos asuntos y ocupar gran parte de su agenda de forma mediática, ¿ya? Todos sabemos a lo que va ese alcalde, si él ha dicho que tiene pretensiones presidenciales. Entonces, eh, ¿es ese cargo utilizado para fines personales? ¿Es ese cargo utilizado para fines que no corresponden a los de un alcalde? ¿Está aprovechándose de esa situación? El efecto particular, la demolición de una casa de narco, puede significar algo bueno para una población, pero no es un granito de arena, por decirlo así, en contra de la lucha del narcotráfico. Sin embargo, lo que tenemos es un aprovechamiento. Es un aprovechamiento, y ojo, que también puede traer algo malo, porque ustedes han visto en la televisión que cuando Carter opera haciendo esto, tiene muchos carabineros utilizando, a mucho personal. La distribución de personal es algo importante y algo relevante sobre todo estos días. Hay que preguntarse, bueno, con estas nuevas medidas que está tomando el gobierno sobre distribución de personal de carabineros, eh, ¿podrían verse afectadas por la utilización personal que está haciendo el alcalde de carabineros? Entonces, las consecuencias pueden ser mayores. Asimismo, por ahí se vio igual en un momento que quizás estaba interrumpiendo en investigaciones. Fiscalía finalmente le dio el pase, le dijo, no, mire, igual no interesa que pueda demoler esto. Es bueno, entre comillas. Pero demoliciones ponen sobre aviso
y mueven narcotraficantes, no están arrestando, no están deteniendo, no están llevando presos. Es como, es como alterar el mapa y puede afectar algunas investigaciones. Es un tema delicado, pero no hay que dejarlo como un buen precedente. Quien tiene la obligación aquí es el gobierno central, el Ministerio del Interior y los organismos involucrados, desde la justicia, el Poder Judicial hasta Carabineros y la PDI. La municipalidad puede ayudar en temas de seguridad pública, para eso tiene seguridad ciudadana. Algunas ciudades no la tienen todas, dependen de su presupuesto. ¿Ya? Pero la verdad es que un alcalde está para otras cosas. Un alcalde debe preocuparse de muchas otras necesidades que tiene su comuna. Eh, el narcotráfico creo que no es una de ellas. El aporte que hace es mínimo, es un tema más de imagen, y creo que definitivamente, y de acuerdo a lo que ha dicho el propio alcalde involucrado, hay un interés presidencial fuerte, y creo que por ahí es su excusa o su justificación. ¿Ya? En otras comunas, el ascenso de la delincuencia no tiene que ver con la municipalidad ni con el alcalde. Si en su comuna aumenta la criminalidad, tiene que ver con gobierno central, tiene que ver con ministerios. Los alcaldes pueden aportar en esa seguridad, pero no es parte de sus funciones esenciales. De hecho, hay municipalidades que no tienen presupuesto para eso. Se tienen que ocupar de sus necesidades esenciales. ¿Ya? Podrán aportar mediante el control del comercio ambulante, que a veces puede atraer criminalidad, mediante las luminarias en sectores públicos, la ubicación de ciertas cámaras de seguridad. Pero, por ejemplo, no van a poder aportar con guardias armados. O muchas veces, insisto, dependiendo del presupuesto, no van a tener guardias. ¿Ya? Esto es tarea del gobierno central. Por tanto, hoy día vi que increparon a la alcaldesa de Santiago en el funeral en el funeral del carabinero víctima de homicidio. Y uno se pregunta, ¿pero por qué la están culpando a ella? Si en sus obligaciones no existe la obligación de orden público. Tiene ahí la tarea de establecer un director de seguridad, pero las facultades del director de seguridad están completamente atadas al lado de las de orden público del gobierno central. No corresponde culpar a un alcalde por estas medidas. Y asimismo no corresponde que un alcalde se ocupe de estas materias. ¿Ya? Esa es la conclusión al respecto. No hay que ser genio, cambiando de tema, no hay que ser genio para saber que en estas casas que son demolidas, en realidad no está el jefe de los narcos, ¿cierto? Normalmente, y de acuerdo a a la mitología de las películas, el jefe de los narcos siempre vive en un lugar apartado, suele ser esconderse bajo la apariencia de un empresario normal, un empresario que tiene negocios lícitos y que también tiene negocios ilícitos. Eh, Normalmente cuando se persigue al narcotráfico, se persigue al narcotráfico marginal. Se le demuele la casa al microtraficante. Puede ser efectivo para dar tranquilidad a un lugar, pero en ningún momento generará una victoria importante contra el narcotráfico. ¿Qué es lo importante? Verificar quiénes son los que financian esta actividad. Y obviamente ahí tenemos un problema. ¿Ya? Em, a ver, demos un segundo. Aparte tenemos un problema de carácter técnico. Demos un segundito. Ya, ahí sí solucioné el problema técnico y continúo con el problema que le estaba mencionando. Tenemos un problema. Y no solo un problema de Chile, un problema de otros países también. Eh, los poderes que tienen las personas que financian el narcotráfico y la influencia que tienen es muy fuerte. Normalmente no son personas rastreables, no son personas que se logren capturar. ¿Ya? Hay que sincerarse en esta situación. Nos vamos a preguntar, ¿algún día se acabará el narcotráfico? Y la respuesta es sinceramente difícil si nos dedicamos a capturar narcotraficantes de a pie y no al jefe de los narcotraficantes. Por tanto, ¿podemos disminuir el narcotráfico a nivel poblacional? Por supuesto.
a niveles muy bajos, pero acabar con el narcotráfico en la medida que existan estas personas que se esconden bajo la figura de un empresario normal, eh, es muy difícil. Ya, es parte de la mitología, es parte de la leyenda, el que tal empresario tiene vínculos narcos y ese tipo de cosas. Es una pena que se mantenga esa situación y pasa en todos los países, la verdad. Al ser un negocio que mueve mucho dinero, muchísimo dinero, definitivamente sabemos que a la persona que le están demoliendo la casa no es el jefe. Se disminuye temporalmente, puntualmente. El narcotráfico, sí, pero como bien escuché por ahí en unas declaraciones de gobierno, lo que hay que ver son los financiamientos. Ahí eventualmente podríamos encontrar un pez más gordo, ¿cierto? Quizás nunca encontremos al jefe final, em, pero sí podemos encontrar a los hijos del jefe, ¿ya? Y eso sí sería un golpe duro al narcotráfico. Otras medidas que podrían eventualmente tomarse contra el narcotráfico y que hay que discutir, obviamente, tienen que ver con ciertas legalizaciones. La legalización acaba con el mercado ilícito, acaba con mercados de narcotráfico. Es más, en algunos países se ha dicho que no se quiere legalizar algo porque existe la influencia para que no se haga, porque obviamente estos jefes dejan de ganar si algo se legaliza. Y no hay que ser conspiranoico para pensar que puede ser verdad, ¿ya? Así que marginalidad y financiamiento, yo creo que estamos luchando contra la marginalidad. No sé si algún día seamos capaces como sociedad de luchar contra el financiamiento de estos crímenes. Lo hice como una tarjeta aparte esto, un tema frecuente, percepción personal versus estadística. Mm, Sin embargo, ya lo he mencionado varias veces. No podemos querer una sanción más fuerte porque nos ha afectado justo a nosotros. No puedo exigir algo porque justo me ha pasado a mí. No puedo em, decir que esto siempre pasa porque le ha pasado a mí y a mi familia. Estos son argumentos típicos que uno ve por internet y que alteran la realidad. Cada uno vive en su propia burbuja. Normalmente cuando hablamos de que alguien vive en su burbuja, eh, nos referimos a las personas del sector alto que viven en una burbuja, por decirlo así. Pero técnicamente hablando, todos vivimos en nuestra burbuja, en nuestra propia realidad. Y no podemos pedir que las políticas públicas se realicen mirando solo la burbuja personal que tiene cada individuo. Las políticas públicas se realizan conforme a los estudios, las estadísticas, los grandes números y la experiencia comparada, cómo ha sucedido tal cosa o cómo se ha superado en otros países, en otras localidades. Y ahí vemos si es que nos sirve a nosotros para nuestra realidad, ¿ya? Pero hay que abandonar ese argumento de decir es que yo tengo un amigo, es que yo tengo un familiar, es que a mí me pasó esto, para contradecir grandes números de estadísticas que nos indican, mire, la verdad es que efectivamente pasan las situaciones como la suya, pero son mayoría de las otras. Si usted no las ha vivido es porque, bueno, cada uno vive en su propia burbuja y es difícil salir de la burbuja de cada uno. Es casi imposible. No sé si alguien tan transversal para manejarse por todos los mundos, por decirlo así. ¿Ya? Así que más allá hice ese comentario de percepción personal y estadística en varios otros temas frecuentes, pero bastaba ahí el comentario final. Y esto es una suerte de conclusión. ¿Cómo deben ser los futuros planes a nivel gubernamental? Mi opinión al respecto. ¿Ya? Me gusta, me gusta pensar que tras los malos planes, las malas planificaciones y las malas ideas públicas, hay error. Me gusta pensar eso, de que hay error. Porque de lo contrario habría que pensar que fueron hechas adrede. Y creo que es una respuesta que no queremos obtener, que alguien a nivel público quiera que estas cosas no resulten, ¿ya? Entonces prefiero verlas como un error. Desde ese punto de vista, yo siempre he pensado que lo correcto en estas materias es planificarse en corto, mediano y largo plazo.
¿Qué es la mejor forma de ordenarse? ¿Cuál es el enemigo de estos planes de corto, mediano y largo plazo? Eh, la efectividad que buscan tener los distintos gobiernos y autoridades. Algo que yo siempre he criticado del mundo empresarial chileno es que viven a la vuelta del año. La persona que está de gerente está desesperada por obtener ganancias en el año en curso, no importando lo que sucederá en los siguientes años, porque así justifica su nombramiento como gerente. Eso impide que una empresa tenga planes a largo plazo eh, y se ordene correctamente. Em, si no obtiene ganancias rápido en un año, probablemente ese gerente pierda su puesto. Es así como muchas veces incluso los gerentes cometen ilegalidades. Desde el punto de vista de los intereses públicos, no de los intereses privados, pasa algo similar con las autoridades y con los gobiernos. Están interesados en obtener algo rápido, puesto que la ciudadanía y la oposición no le va a dejar obtener resultados a largo plazo. No son tan tangibles, no son tan apreciables. Los gobiernos en Chile duran 4 años. Hay que conseguir cosas en 4 años, lo que es poco. Por tanto, se prefieren medidas populistas, pero no permanentes y no trascendentes. Se prefieren solo planes de corto plazo, uno que otro a mediano plazo. Para lograr planes a largo plazo, tendríamos que pensar en gobiernos que se hayan mantenido por 8 años, el mismo partido, la misma coalición, porque cuando cambian, alternan, obviamente desmantelan lo que hizo el gobierno anterior. Por tanto, no es algo que perdure. Si tuviese que analizar en temas de seguridad qué significa planes de corto, mediano y largo plazo, desde mi limitada palestra, yo pensaría en lo siguiente, por ejemplo. Anoté algunas ideas en mi WhatsApp. Em, por ejemplo, ¿qué haría en corto plazo? ¿Algo lógico? Mayor presencia policial en zonas rojas. Uno diría, suena algo lógico, ¿cierto? Yo supongo que se está haciendo eso. Eh, esto depende no a nivel legal, no se necesita una ley, son disposiciones de gobierno, ¿ya? De hecho, creo que todo lo que voy a mencionar es todo normativa infralegal, normativa de carácter reglamentario, decretos, reglamentos, ¿ya? Em, el estricto apego a protocolos y procedimientos, no pensando en posibles vulneraciones de carabineros, sino que pensando en su seguridad. Si existen mejores protocolos, mejores procedimientos en situaciones de complejidad, la probabilidad de éxito en un operativo policial es mucho más alta. Por tanto, si vemos situaciones que se están saliendo de control, usualmente quizás hay que mejorar eso, ¿ya? Lo mismo va a ser la inversión de implementos de defensa. Es otro plan a corto plazo. Ya se está haciendo, ya lo sé, si el mismo general dijo que esto, que nunca le habían comprado tantos implementos a carabineros como en este gobierno. Eso es algo a corto plazo que tiene un efectivo funcionamiento, no depende de una ley una vez más. Poder de fuego proporcional a la operación a realizar. Eh, Carabineros tiene armamento y tiene la posibilidad de utilizar armamento. Hace unos días me enteré de que volvieron a usar la ametralladora UCI, la cual habían dejado de usar por una situación lamentable en que había muerto un civil. Em, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, es que tiene que ser proporcional. Usted no puede ir con una UCI a una protesta, por ejemplo. Pero podríamos pensar en una UCI en un operativo mayor, por supuesto. La posibilidad existe. No es necesaria una ley. Se cambió antes. Se volvió a utilizar la UCI antes de la existencia de la ley Naín Retamal. Estoy diciendo ideas de corto plazo que se pueden utilizar. Em, Ahora recién se está determinando una mayor detención de los prófugos. Todos sabemos que andan personas libres con un gran prontuario policial. La pregunta es, bueno, ¿y en qué momento se iban a decidir a esto? A detener a estas personas que justamente al ser prófugos no pueden acceder a un trabajo, no pueden acceder a nada. Entonces, en una situación de marginalidad, continúan siendo marginales. Van a continuar ejerciendo el delito como profesión. Entonces, probablemente los
las primeras personas que exista la necesidad de tener van a ser los prófugos con un largo prontuario. Llama la atención enormemente, enormemente, que ahora existe un increíble despliegue policial por lo que pasó con el carabinero víctima de homicidio. Y la pregunta es, ¿por qué estas cosas no suceden cuando fallecen otras personas o otros civiles? Es bastante impopular esta frase. La misma fuerza y los mismos procedimientos que se llevaron a cabo ante este homicidio son los que se deben llevar a cabo en cualquier homicidio, no menos. No hay que emparejar hacia abajo, hay que emparejar hacia arriba. Entonces llama tremendamente la atención esa situación. Y asimismo debería ser respecto a personas que todavía están pendientes de detención y que están prófugos por delitos que cometieron. ¿Dónde está ese despliegue del que uno espera de las fuerzas de orden y seguridad pública que son parte del Estado? Impopular porque a muchas personas no les gusta escuchar eso. Pero, pero yo me pregunto, una madre o un padre que no sabe dónde está su hijo o sabe por qué lo han matado, se debe estar preguntando mirando en la televisión, ¿por qué no hicieron eso mismo cuando mataron a mi hijo? ¿Por qué no hubo ese operativo para encontrar eso? Yo también quiero eso. Entonces hay un grupo de la población que ha sido eh, víctima de delitos, que probablemente en este momento se encuentra en una situación pensando una lástima el homicidio que acaba de ocurrir. Pero cuando a mí me pasó, cuando a mi familiar le pasó, nunca obtuve esa respuesta. Eso genera indignación. Es de esperar que la situación se empareje hacia arriba. ¿Ya? Y eso se logra mediante medidas de corto plazo. Ahí están mis ideas de corto plazo, que insisto, muchas de ellas ya están en funcionamiento y ninguna de ellas necesitó una ley. ¿Qué haría yo en el mediano plazo? Bueno, hay que trabajar en la ampliación de la fuerza policial, pero con un debido entrenamiento. Carabineros claramente viene con una imagen a la baja debido a las irregularidades, no solo irregularidades respecto a sus procedimientos, derechos humanos, sino que también lo que pasó con su alto mando y los fraudes. Si se quiere levantar la moral de una institución que debería tener la moral alta en cualquier país decente, bueno, su profesionalización, su entrenamiento, su protección. Que sean expertos en lo que hacen, expertos en la protección, no en la vulneración. Hoy en día son expertos en la protección, pero al debe, están al debe respecto al detalle de sus procedimientos. Están al debe respecto a ciertas vulneraciones de las cuales no se han querido hacer cargo. Una vez que mejoren la imagen de Carabineros, claro que va a tener un gran número de personas que quieran participar, porque aparte se van a sentir protegidas por el Estado. Se van a sentir protegidas porque van a participar de una fuerza policial a la cual el Estado la respeta, las protege. Y al mismo tiempo la gente también las protege y las respeta. Pero mientras eso no pase, no vas a lograr que entren más jóvenes a las filas de Carabineros. No. Entonces es un plan a mediano plazo el mejorar esto, el ampliar las filas, pero con el debido entrenamiento, con la debida educación. Si no, existe un grave peligro de formar carabineros sin entrenamiento ni educación, imagínense. A mediano plazo también, se me ocurre otra idea, la intervención social en zonas rojas, porque demoliendo una casa no soluciona nada a largo plazo, lo va a solucionar un par de meses. Eh, Se debe intervenir socialmente, se debe mejorar los lugares de esparcimiento, mejorar la educación, porque hay un tema igual con la reinserción familiar de las personas que son detenidas. La estigmatización, cuando se detiene al padre de familia o a la madre de familia, básicamente se está condenando al menor de edad a una vida pobre o una vida de marginalidad. Lo que hay que hacer es proteger esa infancia, esa juventud,
de esa situación en que, bueno, el padre y la madre se dedicaban a la delincuencia. Si se van a ir detenidos, bueno, hay que salvar la sociabilidad de ese joven o de ese niño, ¿ya? Y eso es un plan a mediano plazo igualmente. Que existan efectiva protección de los jóvenes que quedan en desamparo, dado que tienen familiares que se dedican a la delincuencia. Ahora, eso es parte de la intervención social. Eso es parte de que llegue el Estado a estas zonas periféricas o a estas zonas complicadas o zonas rojas, como yo le llamo. ¿Cómo puede llegar el Estado? Con educación, con salud, con trabajo. Y eso recién va a empezar a dar resultados permanentes, porque ahí no vas a tener un hijo o hija nuevamente siguiendo la carrera del padre o madre. Eso es una medida a mediano plazo. Eso es algo que se puede lograr en un gobierno de 4 años. Otra medida a mediano plazo es el establecimiento de planes comunitarios de seguridad. Establecimiento de planes comunitarios. Yo he visto en algunas calles con éxito que establecen unas alarmas. Tienen una alarma por calle. Todos los vecinos tienen un botoncito para hacerla sonar en caso de peligro. Me parece en la práctica algo excelente. Cualquier vecino que se sienta amenazado aprieta la alarma y inmediatamente altera a toda la calle a estar alerta. ¿Qué ideas más pueden ser de esa misma idea? O sea, de esa misma línea. Em, Estos planes comunitarios de seguridad, yo creo que pueden mejorar y pueden ser un buen plan que se dé dentro de un gobierno de 4 años. Corto plazo, mediano plazo, pensemos algo en largo plazo, algo que no se piensa normalmente en Chile, porque los gobiernos son de 4 años. Para hacer algo a largo plazo necesitamos resultados a 8 años. No hay nada, no hay nada mejor para disminuir la criminalidad que un reforzamiento en los valores de la población y en la efectiva satisfacción de necesidades. No hay nada a largo plazo. Si tu población ve sus necesidades satisfechas, ve que se puede desarrollar, que tiene una amplitud de oportunidades para desarrollarse, la probabilidad de caer en la criminalidad baja considerablemente. Para eso hay que mirar los números de las sociedades más avanzadas, ¿ya? Donde, donde claro, la criminalidad existe, pero en números mucho menores, muchísimo menores. El, Genera además un cambio de valores a nivel personal, en que se tiene un aprecio por lo público, ¿ya? Hoy en día lo público es objeto de destrucción, simplemente. Y ni siquiera, y ojo, me refiero a aquellos casos particulares sin ningún sentido. Es como cuando instalan una plaza en una población y ya se robaron las cadenas de los columpios, o ya se robaron los fierros. Si es que había cobre, se robaron el cobre. Son situaciones que no tienen ningún sentido social. Son situaciones de criminalidad pura, ¿ya? Alguien lo va a confundir esto con las situaciones de violencia en una protesta. Eso es harina a otro costal, estimado. Eso es harina a otro costal. Las finalidades son distintas. En este caso estamos hablando de criminalidad, em, donde no existe un fin trascendente, como podría ser un cambio en la sociedad. No, una finalidad netamente privada, el hecho de querer robar algo primero que otro. No existe la intención de cuidar nada, puesto que eh, no existe el aprecio por lo público, porque el Estado, en definitiva, quien provee de lo público, tampoco genera mayor empatía, no está presente en los lugares marginales, cuando debería estar ahí, justamente para entregar educación, por ejemplo. No hay otra medida a largo plazo contra la criminalidad que no signifique mejorar la educación, ¿ya? Asimismo como mejorar las condiciones laborales. Eh, de repente uno escucha que alguien dice que el trabajo es para los Perkins, para indicar que un sujeto que roba puede ganar en un día
lo que una persona trabaja en un mes. Entonces esa persona que trabaja es pollo. Em, bueno, eso habla mucho de las condiciones laborales. Ahora, estos son casos particulares, como bien dije, son percepciones personales. Pero todo eso a lo que refleja esta conversación es una falta de educación, una falta de decencia en las labores que se pueden ejercer, una falta de aprecio por lo público. La educación es el elemento central a la hora de hablar de un cambio a largo plazo. Em, yo no sé si algún día tendremos un plan a largo plazo de educación. Cada 4 años cambia el gobierno, cada 4 años cambia los planos de educación. Hay que preguntarse si eso es lo más eficiente. Mi respuesta es que no, definitivamente. Entonces, a todos se nos pueden ocurrir, a ustedes también se les pueden ocurrir planos a corto plazo, 1 o 2 años, a mediano plazo, 4 años, a largo plazo, 4 años hasta 8 años. A ustedes se les puede ocurrir algo. A mí, pensando, se me pueden ocurrir cosas. Las comparto con ustedes. Em, la pregunta es, ¿por qué no vemos esto a nivel de gobierno, a nivel de Congreso? Y ahí vuelvo a lo que dije al principio. Me gusta pensar que es un error. Me gusta pensar que quizás no tuvieron la capacidad para pensarlo. Porque si no es un error, significa que alguien lo hace adrede. Y esa respuesta no me gusta. Prefiero que sea un error. Bien, espero que esta editorial, que se sale de lo común, normalmente me dedico a explicar normativa, ¿cierto? Eh, les haga reflexionar. Ese es el objetivo. Reflexionar. Darle una vuelta al tema. Bien, muchas gracias por escuchar. Muchas gracias por participar eh, siendo espectador, comentando constantemente en Instagram. Me encanta esa interacción que se da por Instagram y incluso algunos comentarios que ya empiezan a aparecer tímidamente en nuestro creciente YouTube. Recuerden que también va a estar en Spotify, por supuesto. ¿Ya? Que pasen muy buena jornada y que pasen muy buen fin de semana largo. Hasta luego.